te bendiga. Y como los carros pueden hablar más fuerte que nosotros, suene esa bocina, que se escuche por todos lados. En el nombre del Señor, que así sea siempre. Bendecido y bendecida seas en el nombre de nuestro Dios. Me gustaría invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 15. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Abre allí la palabra de Dios junto conmigo y mira lo que dice ella acerca de nosotros. En ese versículo, en ese capítulo, perdón, la frase que voy a leer en el 15 está repetida varias veces. En el resto de la Biblia también está repetido varias veces. Y el apóstol Pablo, al predicárselo, presentárselo a la iglesia, a los hebreos de aquel tiempo, lo trajo del libro de Habacuc, que es de donde está en el Antiguo Testamento esa porción, y de allá la trae hacia nosotros, diciendo, versículo 15, entre tanto que se dice en la Escritura, un llamado poderoso de Dios, es lo que Pablo está tratando de decirle a la iglesia, a los hebreos. Entre tanto se dice el llamado de Dios, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, o nunca endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron en la prevaricación en el pasado vuestros padres. Esa misma porción, una predicación repetitiva, es lo que hay en Hebreos 3. Está en el versículo 7 de Hebreos 3 y dice, por lo cual está escrito, como dice la Escritura y como menciona ahora el Espíritu Santo a través de nosotros, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa porción de la palabra de Dios habla acerca de que si tú y yo tenemos la oportunidad, primero, miremosla como oportunidad de escuchar la voz de Dios, jamás cometamos el error de darle la espalda a la voz de Dios, de ignorarla o de cerrar nuestros oídos. Una vez más, la palabra de Dios repite esa porción en el capítulo 4. Para nosotros la Biblia tiene capítulos, pero en el tiempo en que se escribió era todo una carta completita. Nosotros tenemos el libro de Hebreos dividido en capítulos, pero originalmente era solamente una carta. Principio, contenido y salutación al final. Todas las cartas del Nuevo Testamento son de esa forma. Lo dice allí de vuelta, Hebreos capítulo 4, versículo 7, y dice, determina otra vez cierto día, diciendo por David, hoy después de tanto tiempo, como está escrito o dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que desde el sábado, lunes, martes y hoy miércoles y sábado por la tarde, en 5 ocasiones, todos nosotros, nuestro vecindario, las personas que están a través de los medios cibernéticos, los que algún día escucharán esta presentación de la palabra de Dios, esta exposición de la palabra de Dios a través de los medios cibernéticos grabada, hemos tenido todos la oportunidad de escuchar una vez más la autoridad y el poder de la voz de Dios entre nosotros. Y de saber que la palabra de Dios dice proféticamente que la voz de Dios, la voz de nuestro Creador, la voz de mi Creador y el tuyo, nos ha acompañado durante todo el tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis se manifestó como el Dios poderoso, el Dios de la creación. Esto dice la Biblia acerca de su voz allá en Génesis. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Se acabó. Así de sencillo. Sea la luz y fue la luz.
produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra todo animal que respire, produzcan las aguas, animales vivientes, produzcan los cielos, aves de toda clase. Eso está en la Escritura. La Biblia dice que la voz de Dios es tan poderosa que creó los cielos y la tierra, todo el firmamento, y todavía, Juan capítulo 1, versículos del 1 en adelante, todavía por su palabra son sostenidas todas las cosas. Gloria a Dios por eso. Amén. Si es así, entonces tú y yo tenemos el derecho de volver a escuchar la voz de Dios en nuestro tiempo. Es por esa razón que proféticamente la Biblia dice en Apocalipsis, el último libro de toda la palabra de Dios, de los 66 que hay en la Biblia, diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y vuelvo a usar mi voz para llamarlos a ustedes. Ahora, esa es la iglesia final. Si es la iglesia final, si es el cristianismo final de Apocalipsis de los últimos días, allí dice que la palabra de Dios será bendición para nosotros. Permíteme por la distancia quitarme la mascarilla para que nos puedas ver un poquito más y yo pueda hablar más claro también. Aquí dice la palabra de Dios que de esa misma forma Dios está a la puerta y nos llama. Si alguno oye su voz, entonces simplemente tiene que abrir la puerta y recibirá los beneficios de haber escuchado la voz de Dios. Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Se sentará conmigo en mi trono y yo le daré para siempre la vida eterna, o la corona de vida eterna. Ese es el derecho que tú y yo tenemos cuando escuchamos la voz de Dios en forma profética. Yo quiero que tú sepas que si la voz de Dios fue la que hizo la creación en el Génesis y nosotros nos sentimos impresionados porque Él simplemente mandó y existió, Él dijo y fue hecho, entonces necesito decirte que para nosotros todavía se ha manifestado un poder increíble de la voz de Dios. Te lo voy a decir de esta manera. El día que Jesús le dijo a Marta y a María, tu hermano resucitará, Él estaba hablando de su voz y estaba diciendo cómo lo iba a hacer. Marta y María le dijeron a Jesús, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Ellas conocían el poder de Dios, la presencia física de Jesús. Ellos conocían que si Él hubiera estado presente, la única autoridad que se hubiese manifestado era la autoridad de Él sobre todas las cosas, sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre cualquier cosa que estuviera de frente. Pero ellas dos dijeron, Marta y María, mas ahora sabemos, ahora tú estás presente, ahora sabemos que todo lo que tú le pides al Padre, Él te lo concede. Y Él dijo lo que iba a pedir de inmediato. Tu hermano resucitará. Estaba hablando de vuelta de la voz de Él. Pero Marta y María no lo entendieron. Tú y yo necesitamos entenderlo. Para ello, solamente tenemos que recordar lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. A la final trompeta, como arcángel, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a su voz los muertos en Cristo resucitarán primero, y a su voz nosotros seremos transformados, los que vivimos o los que hayamos quedado vivos, en un abrir y cerrar de ojos. Y a su voz Lázaro salió del sepulcro después de 4 días de enterrado. La palabra de Dios entonces enseña que la voz de Dios, la voz de mi Creador y el tuyo, esta noche necesitamos escucharla, necesitamos confiar en ella y no en ninguna otra más. Necesitamos escuchar la voz de Dios y no ninguna otra, porque la voz de mi Creador, y espero que esto te estremezca y te ponga a gozar, es la única
que puede resucitar muertos. Gloria a Dios por eso. Yo espero que no le cojas miedo a la muerte. Yo espero que te ponga a gozar la frase: el único que puede resucitar muertos es la voz de Dios. El único que podrá levantar a todos los que murieron en él, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Adán el primero hasta el último, es la voz de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tanto poder tiene esa voz, si nosotros la escuchamos, que aún el mar tendrá que devolver los muertos. ¿Dónde están? Yo no sé tú, pero como pastor yo he tenido que ir muchas veces al mar a enterrar y a despedir personas que nunca fueron encontradas, que nunca se supo qué sucedió, qué pasó con ellos, a dónde llegaron a ir sus cuerpos. Y los despedimos dentro del mar. Pero la Biblia dice que a la voz de Dios, la única que puede resucitar muertos, aún el mar tendrá que devolver los muertos a Dios. Porque cuando Dios los llame, los llamará igualito como llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Estudia la Biblia y te darás cuenta que Lázaro estaba enterrado en un cementerio, en un lugar donde habían otros más. Y Lázaro era un nombre común para aquel tiempo. Si Dios hubiera dicho solamente Lázaro, ¿usted sabe cuántos se hubieran aprovechado? Porque él llamó a Lázaro y yo también me llamo Lázaro y hubieran resucitado, pero Jesús dijo: hoy solamente Lázaro de Betania. Y yo quiero que tú sepas que aunque la resurrección de Lázaro fue poderosa, fue temporal. Lázaro se enfrentó de vuelta a la muerte. Y aunque la Biblia no nos da los detalles de cuándo volvió a ocurrir la próxima, porque quitó la vista de ahí para dejarla en: hay autoridad y poder en la voz de Dios para resucitar muertos. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo se atrevió a predicar lo que te estoy presentando esta noche. Escucha la voz de Dios, confía en ella y no escuches otra. Aquí dice: si oyes hoy su voz, algo a lo que tenemos derecho, no endurezcas tu corazón. Para presentarte eso, entonces tengo que ir al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, donde está la historia de un hombre llamado Elías. Y la palabra de Dios dice específicamente que Elías era un hombre poderoso, un profeta de Dios. Y yo lo voy a resumir, tú lo conoces. La Biblia dice que Elías recibió la voz de Dios diciendo: ve y dile al rey que no lloverá en 3 años y medio. Y Elías fue, oró, fue donde el rey y le dijo: por esta y esta razón de parte de Jehová no lloverá en 3 años y medio, y yo voy a orar por eso ahora, y hasta que yo no vuelva a orar de nuevo, no va a caer lluvia. Y así fue. Lo interesante es que en medio de toda esa sequía, Dios dirige de nuevo a Elías, y la voz de Dios va donde Elías y le dice: vete a tal sitio, y cuando se acabó el alimento de ese lugar, vete a este otro sitio, y cuando se acabó el alimento y el agua en ese lugar, vete al arroyo de Kerib. Y fue allá al arroyo de Kerib, y allí también se acabó el agua, y también se acabaron los alimentos. Y entonces Dios le dijo: ve a la viuda de Sarepta. Y cuando fue allá la viuda de Sarepta, él se presentó. Y presentarte como Elías, si tú decías: yo soy Elías, todo el mundo sabía que tú eras el que había orado porque no cayera agua, y tú eres el culpable de toda esta sequía que está pasando. Y Elías le dijo: dame un poco de agua. Y ella dijo: pues voy a buscártela. El agua en el oriente no se le niega a nadie porque es el don de Dios para ellos. Y en ese camino Elías le dijo: mira, ya que tú vas en esa dirección hacia tu casa, por favor, hazme algo de comer. Y ella lo miró y le dijo:
Mira, yo quiero decirte una cosa, que si tú me viste aquí recogiendo algunas varitas, es para hacer un poquito de fuego suficiente para cocinar un poquito de un puñado de harina que da para hacer 2 tortitas, y la palabra es chiquitas, 2 tortitas, una para mí y una para mi hijo, y después de esto morirnos. En otras palabras, después de esto no va a haber comida, no tengo nada más. Y ese Elías, que conocía la voz de Dios, le dijo a ella: no hay problema, ve y haz lo que ibas a hacer, pero hazme a mí primero, tráeme a mí primero, que en el nombre de Jehová te digo, que no faltará harina en esa vasija y no faltará aceite tampoco en la tinaja, hasta que vuelva a caer agua sobre esta tierra. 3 años y medio. Dice la Biblia que esa tinaja estuvo dando harina y que esa vasija estuvo dando harina y esa tinaja estuvo dando aceite. Y ella dijo: así dice Jehová, que en tu nombre voy a hacer eso. Y ella fue, hizo la harina, trajo a su hijo, trajo las 2 tortitas y vio cómo Elías se las comía. Y cuando Elías terminó de comerla, dijo: ahora conforme a la palabra de Jehová, ve, haz para ti y para tu hijo. Y cuando ella fue, no solamente encontró la vasija llena de harina, la Biblia dice que esa vasija nunca se vació, nunca dejó de dar harina, nunca dejó de dar aceite de la tinaja. Y la palabra de Dios enseña que de allí en adelante Elías hizo maravillas, y de momento tú y yo encontramos a Elías en el Monte Carmelo, glorificando el nombre de Dios y diciéndole al pueblo: ¿por qué ustedes insisten en estar en 2 pensamientos distintos? ¿O por qué ustedes insisten en que un día quieren adorar a Dios y ser hijos de Dios, y otro día quieren adorar otra cosa y ser hijos de otra cosa? Un día quieren funcionar como Dios dice y un día funcionan distinto a lo que Dios dice. Un día resolvemos el problema con bendiciones y otro día lo queremos resolver con nuestros talentos y capacidades. Entonces Elías dijo: si Jehová es Dios, síguenlo, pero si Baal es Dios, pues vayan en pos de él. Y dejó, ustedes conocen la historia, y aquel día Elías destruyó todos los profetas de Baal y el nombre de Jehová fue pronunciado. Elías lo único que dijo es: si tú eres el Dios nuestro, demuéstrale a este pueblo que tú eres Dios poderoso y verdadero. Y la voz de Dios vino en forma de trueno, vino en forma de fuego, arrasó con todo el altar y con todo lo que tenía allí. Si Elías no se hubiera echado hacia atrás, también se lo lleva. Y después de esto, Elías escuchó la voz de una mujer llamada Jezabel. Y la palabra de Dios dice que cuando Elías escuchó a Jezabel, corrió, huyó, se fue, deseaba morirse. Yo quiero que tú lo leas allí, lo veas en los capítulos 18 y en los capítulos 19. En un momento dado, Elías estaba en el Monte Carmelo con la gloria y el poder de Dios. Pero de momento dice que él escuchó otra voz distinta a la de Dios. Primera de Reyes 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías el siguiente mensaje con un mensajero. Recuerda que no había papel escrito, era verbal. Eran gente que sabían pronunciar y se aprendían de memoria lo que tú decías con gestos y palabras. Y el mensajero llegó donde Elías y le dijo: así me hagan los dioses, dijo Jezabel, y así me añadan, si mañana a esta misma hora yo no tengo tu cabeza o yo no haya puesto tu persona como la de uno de mis profetas o como la de uno de mis sacerdotes. Y viendo pues el peligro, sintiendo miedo, levantóse Elías y se fue por salvar su vida corriendo.
y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado, y le dijo, quédate aquí. Y él siguió corriendo por todo el desierto, un día entero de camino sin parar. Y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse le dijo a Dios, basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que yo no soy mejor que mis padres. Y a pesar de que nosotros nos equivocamos, sencillamente por algo que puede ocurrir a mitad de semana. Yo te hablé de cómo Dios habló al principio y cuán importante es escuchar la voz de Dios. Cuán importante es que sepas que hasta un niño puede escucharle. Es tan sencillo el asunto que hasta un niño puede escuchar la voz de Dios. Tan sencillo como darle a Dios los panes y los peces de mi propio almuerzo para ver un milagro tan poderoso como darle de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y que ese milagro se repita en más de una ocasión en la Biblia. La palabra de Dios dice ahora que si nosotros no confiamos en la voz de Dios y escuchamos otra voz y pensamos que otras voces son más poderosas que las de Dios, nos vamos a equivocar y nos va a dar miedo. ¿Te olvidaste que ese fue el problema de Génesis? El problema de Génesis fue que tanto Eva como Adán escucharon otra voz que no fue la de Dios y creyeron en esa voz, le dieron rienda suelta a esa voz, y por eso Dios preguntó al principio, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a confiar en otra voz que no sea la voz de Dios? Ahora te diré en cosas que tú tienes que confiar. Yo siempre estaré contigo. Siempre te acompañaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirte siempre para que creas que es siempre que Él va a estar ahí? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirte eso para que se lo creas? No te he dicho, le dijo Jesús a Marta y a María, que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirnos eso para que creamos? Al que cree, todas las cosas le son posibles. Eso lo pronunció Jesús. Gloria a Dios por eso. Eso se lo pronunció Jesús a un hombre incrédulo que dijo, yo traje a mi hijo aquí. Le pedí a tus discípulos que hicieran algo. Ellos representan tu nombre, pero ellos no pudieron. Si tú puedes, haz algo. Y Dios le dijo, yo puedo, pero tú crees. Porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Gloria a Dios por eso. Amén. Así sea. Si es así, Elías necesitaba entender, que lo vas a ver ahí en la Biblia, que la depresión, la angustia, el desconfiar de Dios, el deprimirte o preocuparte innecesariamente por el futuro al que tú no le puedes añadir ni un solo codo, ni una sola pulgada. Si ustedes no pueden añadirle al mañana ni una sola pulgada, dijo Jesús en Mateo capítulo 6, ¿por qué ustedes se preocupan? ¿Quién preocupándose podrá resolver el mañana? La angustia, la aflicción, la depresión tumbaba a Elías de inmediato. Elías era una persona conforme a la Biblia que aunque era un profeta poderoso, la depresión lo tumbaba rapidito. Y aquí dice que huyó tanto, corrió tanto, que finalmente dice la palabra de Dios, versículo 5, que no solamente se echó debajo del enebro dormido donde estaba. He aquí luego un ángel en medio de esa oración increíble, mátame, le dijo a Dios, quítame la vida. Por Jezabel, por una voz extraña a la voz de Dios. Cuando la cultura que Dios vino a traer en esta tierra fue vida, ¿por qué tú me pides quitarte la vida si Dios vino a traer todo lo contrario? La Biblia dice que Él vino a traer vida y a traerla en abundancia. Yo he ido a hospitales
Y hay personas que en el hospital me han dicho, pastor, ore para que Dios me ponga a descansar. Y yo sonrío un poquito, los abrazo y le digo, yo no puedo orar por eso. Y me dice, ¿por qué? Porque Dios no vino a traer eso. El día que Dios te ponga a descansar será algo maravilloso. Pero yo vine a orar para que Dios te restaure, te dé vida, te dé gozo, te dé alegría. Y si alguna vez Dios me pone a decir eso, lo diré. Me puso a decirlo con mi papá. Yo estuve allí con mi papá 4 noches corridas, 4 días corridos. Y la última noche que mi hermana me sustituyó, a las 10 de la noche Dios me despertó y me dijo, úngelo, bendícelo, que lo voy a poner a descansar. Y yo dije, Señor, yo conozco tu voz. Hospital de Distrito de Fajardo. Y yo le dije, yo conozco tu voz, pero si es algo así, tienes que confirmármelo y perdóname. Y la voz de Dios volvió de nuevo, levántate, úngelo, bendícelo, que yo lo voy a poner a descansar. Y yo levanté a mi papá a las 10 de la noche y le dije, papi, tengo un mensaje de Dios para ti. Y no puedo hablarte como hijo, necesito hablarte como un ministro de Dios. Y él dijo, ¿Dios te habló? Y yo le dije, sí. No tengas miedo, dime lo que Dios dijo. Y yo le dije, es algo bien precioso. No vas a salir de este hospital. Él te va a venir a buscar. Vas a descansar en sus brazos y vas a dormir en su regazo. Y él me dijo, ¿cuándo va a ocurrir eso? Y yo le dije, antes de la puesta de sol de mañana. No vas a ver la puesta de sol de mañana. Antes de que se ponga el sol mañana, Dios te va a venir a buscar. Y necesito ungirte, bendecirte, prepararte para salvación y que puedas dormir y descansar en paz. Y si despiertas, que despiertes también en su nombre. Y mi papá dijo, ¿y cómo va a ser eso? Y yo le dije, no tengas temor. Cuando Dios te venga a buscar va a ser la cosa más hermosa para ti, más linda para ti. Y él se acostó a dormir a las 12 de la noche después de yo haber hecho todo eso. Se levantó a las 7 de la mañana, yo no estaba ya allí, yo estaba viajando, ya había viajado toda la noche hasta Aguadilla desde Fajardo, estaba durmiendo acá en el barrio Parmal Corea de Aguadilla, donde vivía, y cuando mi hermana me llamó, eran más o menos las 8 de la mañana, yo iba en dirección hacia la Asociación del Oeste, a la oficina central de la Iglesia Adventista, aquí en el Oeste, y mi hermana me llamó y dijo, papi acaba de morir ahora mismo. Yo le dije, cuéntame cómo sucedió. Él me dijo, se levantó y preguntó por ti y me dijo, ¿verdad que no fue un sueño? Mi hijo estuvo aquí, yo soy Melo para él, de apodo. Mi hijo Melo estuvo aquí, sí. Y él me ungió, sí. Y me bendijo, sí. Me selló para salvación, sí. Pues no tengo nada de qué preocuparme. Dijo, yo quiero levantarme, quiero estar sentado y no acostado. Se levantó, se sentó al lado de mi hermana y en su hombro dijo, ¿puedo recostarme sobre tu hombro? Y mi hermana le dijo que sí, y ahí mismo dio su último aliento. Y quedó justo en ese mismo momento. Bendición de Dios, si Dios te dice cuándo te va a llevar. Bendecido seas si la voz de Dios te habla una vez más diciéndote las cosas que van a pasar en el mañana. Algo que prometió en San Juan capítulo 16 a través del Espíritu Santo. Pero aquí dice claramente que en medio de eso, cuando Elías, por la depresión, por los momentos difíciles, huyó tanto que finalmente llegó a una cueva. El ángel lo levantó por el camino, dice, y le dijo, come, levántate. Y él comió, se levantó, comió, volvió a dormir. Y el ángel volvió y lo levantó y le dijo, come de nuevo. Y él volvió y comió, y eso se repitió varias veces. Pero luego se levantó y con la fuerza de aquella comida caminó un montón de días. Y luego dice allí que con la fortaleza, versículo 8, de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. ¿Cuánto tú puedes caminar 40 días y 40 noches? ¿Cuánta distancia puedes hacer? Mira lo lejos que estaba de Jezabel. Tanto temor, a pesar de que lo estaba guiando Dios, a pesar de su depresión, Dios siempre va a estar con nosotros. Se metió en una cueva y allí estaba de noche y de momento dice que la palabra de Dios fue a él y le dijo, Elías,
¿qué tú haces escondido en esta cueva? Y él dijo, he tenido yo un gran celo de Jehová, de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza y han derribado los altares tuyos y han muerto a cuchillo a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan también para quitarme la vida. Oye, ¿cómo es posible que Elías sepa eso y Dios no? Y Dios está hablando con Elías deprimido, desorientado, porque escuchó la voz de Jezabel y le dice, tú no te has dado cuenta que esa mujer me está buscando para matarme. Y Dios juega con nosotros. Dios juega con nuestra ignorancia. Y juega también con nuestros problemas de depresión. Y juega también con nuestros problemas de angustia. Pero Él sabe que la depresión, la angustia, la desesperación son enemigos nuestros bien peligrosos porque nos hacen olvidar la voz de Dios y nos hacen escuchar otras voces. Y entonces Dios le dijo, quiero que salgas fuera de la cueva, versículo 11, y párate afuera en el monte, delante de Jehová, y yo haré pasar delante de ti varias cosas y tú me dirás si yo estoy allí. ¿Sabes cómo yo le digo ese jueguito? Yo sé que tú lo jugaste. Ese juego se llama veo, ¿qué ves? Dios va a hacer pasar cosas y tú le vas a decir lo que tú ves. Y dice la Biblia que Dios hizo pasar 3 cosas que ya Elías conocía. Elías conocía el viento que arrasó con todas las cosas después de la lluvia. Elías conocía el fuego que arrasó con todas las cosas en el monte Carmelo. Y Elías conocía el terremoto que había arrasado con todas las cosas antes. Y en las 3 anteriores, en el fuego, en el terremoto y en el viento, Dios había estado presente. Pero ahora dice que Dios pasó con un viento recio que quebraba todas las peñas. Pero Elías sabía que Jehová no estaba allí. Y tras el terremoto un fuego, pero Elías sabía que Dios no estaba allí. Y tras el fuego un viento poderoso, un fuego, todas las cosas, un terremoto, todo lo que había allí, 3 cosas, viento, terremoto, fuego, pero Jehová no estaba allí. Pero de momento pasó un silbido suave, apacible y delicado, una forma en que Dios nunca antes se le había presentado a Elías. Y Elías entendió que Jehová estaba allí, dice, y versículo 13, y tan pronto Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz del cielo que decía, o de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo quiero que tú contemples la escena con la que quiero cerrar contigo. La Biblia dice que Dios le dijo a Elías, sal de la cueva y párate frente a mí en la entrada. Pero Elías tenía tanto miedo de Jezabel que estaba paralizado. ¿Sabes cómo le dicen los psicólogos o psiquiatras a eso? Un ataque de pánico. Te frisa, te congela. Y Elías estaba tan congelado con el miedo de Jezabel que no se atrevió a moverse. Dios le dio la orden de que saliera de la cueva a la entrada y se parara frente a su presencia. Y Elías no lo hizo. Y hubo un viento que arrasó con todas las cosas y Elías no le cogió miedo a eso. Se quedó dentro de la cueva. Elías le tenía miedo a Jezabel. Y hubo un terremoto. ¿Tú te quedarías dentro de una cueva en un terremoto? Vete a las cuevas de Camuy. Vete al sistema de cuevas de cavernas que nosotros tenemos para que tú veas que los movimientos más pequeños en el pasado hicieron que los techos de esas cuevas se cayeran. ¿Cómo me voy a quedar ahí adentro si hay un terremoto? De momento ha habido un fuego si la única salida de una cueva es el frente. ¿Cómo me voy a quedar dentro de la cueva con un fuego? Pero Elías le tenía tanto miedo a Jezabel que no se atrevió a salir. Pero ahora pasó un silbido suave y apacible. Y él reconoció que ese era Jehová. Y dice que se cubrió su rostro con su manto. Y salió finalmente de la cueva. Y se puso a la puerta de la cueva. Y la voz de Dios volvió a decirle, la voz de Dios volvió a decirle a un hombre deprimido, ¿qué haces aquí escondido, deprimido, huyéndole a Jezabel? Y Elías volvió a repetir lo mismo.
He sentido yo un gran celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo a tus profetas, y yo solamente he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿No te has dado cuenta? Y entonces díjole Jehová: sal de la cueva, vuélvete por tu camino, por donde viniste, y por el desierto donde tú caminaste hacia Damasco, y llegarás allí, y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Saf, de Abel Meula, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Y a pesar de los errores nuestros, yo quiero que tú sepas que la voz de Dios, cuando aparece, no es para sacarte los trapitos al sol. Porque si no, como te dije en la iglesia, te olvidaste, te aprendiste Juan 3:16, pero te olvidaste de Juan 3:17. Que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, ya el mundo estaba condenado. Mandó a su Hijo a salvar a este mundo en el que tú y yo estamos incluidos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. En el que tú y yo estamos incluidos. Y aquí dice entonces que a pesar de eso, Dios le dijo a a Elías: te tengo todavía una encomienda. Unge a 2 reyes y unge a Eliseo en lugar tuyo. Y la Biblia dice que finalmente, de alguna manera, la depresión salió de Elías. De hecho, cuando tú permites que Dios entre en tu cueva, cuando tú permites que Dios te saque de tu cueva, cuando tú permites que Dios te demuestre su poder y su autoridad, y cuando tú estás dispuesto a volver a escuchar la voz de Dios y a hacer lo que Dios dice, sal de ahí, regresa de nuevo, haz esto, esto y esto. Entonces Dios le dijo: la razón es porque yo te voy a venir a buscar mañana. Yo no sé si Dios le dijo a Elías: te voy a venir a buscar vivo. O yo no sé si Dios le dijo: te voy a venir a buscar y te voy a poner a descansar. Pero yo sé que eso no le preocupó a Elías. Elías simplemente fue, ungió al rey de Siria, ungió al rey de Israel, al nuevo rey de Israel, al nuevo rey de Siria. Y yo quiero que tú sepas que Siria era una ciudad, un reino pagano. No tenía nada que ver con Dios, pero Dios dijo: ve y unge a fulano como rey, porque es el que yo voy a usar allá en Siria. Y unge aquí a fulano en Israel, que es el que yo voy a usar al lado de acá. Y ve y unge a Eliseo en lugar tuyo. Pero sabiendo Dios que Elías se deprimía, tuvo que pasar el batón. Tuvo que pasarle el mando a otra persona. Y la Biblia dice más adelante, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 en adelante, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 en adelante, que finalmente Dios vino a buscar a Elías. Y como Elías sabía que de alguna manera Eliseo no se le quería despegar, le dijo: mira, yo necesito partir, así que pídeme lo que tú quieras antes de que yo sea tomado. Ya Elías sabía cómo Dios lo venía a buscar. Y dice: y como hubieron pasado el Jordán, le dijo a Eliseo: pide lo que tú quieras que yo haga por ti, antes de que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: ruégote que las 2 partes de tu espíritu sean sobre mí, o que se me den 2 partes de tu espíritu que estén sobre mí. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido, pero si vienes lo que sucede cuando yo sea tomado, si me vieres cuando fuere quitado de entre ti, de entre la tierra, te será así hecho, pero si no lo vieres, no te será concedido. Yo quiero que tú sepas que una cosa es anhelar la voz de Dios y otra cosa también es escucharla. Elías ahora escuchó la voz de Dios y se la transmite a Eliseo, y Eliseo escucha la voz de Dios por Elías y acepta que ese hombre está hablando de parte de Dios.
Tú tienes que aprender también eso. Esther nunca hubiera obedecido a Mardoqueo si no hubiera entendido que su tío hablaba en el nombre de Jehová. El pueblo de Israel nunca hubiera entendido, nunca hubiera aceptado obedecer a Moisés, a menos que no hubiera entendido que hablaba en nombre de Jehová. Y muchos cuestionaron su autoridad. El mismo Dios encarnado vino hasta nosotros, habló directamente su voz, la voz de Dios encarnada entre nosotros, y hubo muchos que la rechazaron, y hay muchos que todavía al día de hoy no aceptan esa voz. Tienes que aprender la voz de Dios y tienes que aprender a conocerla para que sepas que puede venir directamente por Dios, pero también puede venir directamente por sus profetas. La Biblia dice que esa es una de las formas en que Dios puede hablar. Si es así, entonces dice que Eliseo no le quitó la vista de encima, no se separó ni un momento, ni siquiera una pulgada, y finalmente, como yo leo en la Biblia, cuando de momento Eliseo y Elías se separaron 6 pulgadas más o menos, el carro de fuego pasó por entre medio de esa hendidura y separó a Eliseo de Elías. Se llevó a Elías, y cuando Elías va ascendiendo al cielo en un carro de fuego, la palabra de Dios dice allí que Eliseo decía: Padre, lo veo, yo lo veo, Padre. Y comenzó a gritar, y como lo vio, lo que él estaba diciendo es: me será concedido porque lo veo. Me será concedido. ¿Tú crees que lo que tú y yo pidamos nos será concedido? Gloria a Dios. Así que yo cierro diciendo, por favor, en el nombre de Jehová, escucha su voz, confía en ella y no escuches otra. Cuando la Biblia dice que Elías le dijo a Eliseo: pide lo que tú quieras y te será concedido, yo quiero que tú sepas que ese privilegio de pedir lo que tú quieras y te sea concedido solamente está 3 veces en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo. En el Antiguo Testamento hay 2 varones y una mujer, y en el Nuevo Testamento hay 2 varones y una mujer. En el Antiguo Testamento está Salomón. Dios se le aparece: pide lo que tú quieras que yo te lo daré. Tú conoces la historia. Está Eliseo. Elías le dijo: pide lo que tú quieras. La voz de Dios, pero a través de un profeta, que se te será concedido. Elías sabía lo que decía y sabía cómo decir la respuesta. Cosa difícil has pedido, pero si te dejan ver cuando yo pase de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortal, de la tierra a un carro de fuego, si te dejan ver eso, eso te será concedido. Y habló en nombre de Jehová. Los profetas hablaban en nombre de Jehová. Dios le dijo siempre a Moisés: ten cuidado con lo que digas, porque tú hablas en mi nombre. La mujer era Esther. A Esther le dijeron: pídeme lo que tú quieras, el rey, hasta la mitad de mi reino te lo daré. Gloria a Dios que Esther supo pedir y pidió solamente la vida de su pueblo y la vida de ella. Nuevo Testamento. Timoteo o Bartimeo, el hijo de Bartimeo, o Bartimeo, que quiere decir el hijo de Timeo. ¿Qué quieres que te dé? Jesús directamente, la voz de Dios. ¿Qué quieres que haga contigo? Pídeme lo que quieras. Y él dijo que recobre la vista. Hace falta pedirle eso a Dios en el 2022. 2 varones más, Juan y Santiago, su hermano. Señor, ¿tú nos darías lo que nosotros te pidiéramos? Cualquier cosa. Y Jesús dijo: pidan. Las 2 veces en el Nuevo Testamento es Jesús directamente. Y ellos dijeron que cuando tú estés en tu gloria, uno de nosotros esté a tu derecha y otro de nosotros esté a tu izquierda. Y Jesús les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¡Qué desperdicio! Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios para saber pedir. Jesús le dijo: el que uno esté a mi izquierda y otro esté a la derecha, eso está determinado por el Padre. Porque la gloria de Dios era el Calvario.
y ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Pero de que iban a participar, Jesús dijo, pero un día ustedes van a participar de mi gloria, definitivamente. Y no les concedió ese derecho a ellos, aunque les hizo ver su gloria más adelante. La mujer, la princesa Salomé, un rey, igual que en el Antiguo Testamento, pídeme lo que tú quieras que yo te dé, hasta la mitad de mi reino. Y esa jovencita, orientada equivocadamente por una madre impía, dijo, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato ahora mismo. ¿Tú conoces eso? Si voy a cerrar, no puedo cerrar con esas 3 historias del Nuevo Testamento y esas 3 historias del Antiguo Testamento, porque eso bíblicamente es el número 6. Y el número 6 no es un número correcto en la Biblia para terminar las cosas. Se termina en el número 7. La pregunta sería, ¿hay una 7ª persona que puede pedir lo que quiera y que la voz de Dios se lo conceda? Pues entonces te diré que la Biblia dice, sus ovejas oyen su voz, lo conocen, sus ovejas lo siguen. Él da su vida por las ovejas. Nadie las podrá arrebatar de su mano. Cuando las ovejas escuchen su voz, lo seguirán. Yo estoy a la puerta y llamo. Pídele a Dios escuchar su voz en el 2022 en adelante. Reclama la voz de Dios en tu vida, reclámala, reclámala. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Escúchame, dice Dios. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Y les digo que crean en que si ustedes están en mis manos, nadie los podrá arrebatar de allí. Entonces, la palabra de Dios dice que hay una 7ª persona. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y con eso termino para ti diciéndote lo siguiente. Jesús dijo, y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, todo, eso es un absoluto de Dios, todo es todo, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, eso será hecho, eso se hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo ustedes pidieren en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios por eso. Si tú crees que la voz de mi Creador es importante, entonces esta noche, tú que estás en los medios cibernéticos, tú que estás aquí conmigo presente, tú que algún día escucharás este sermón grabado en forma diferida, te diré que tú y yo necesitamos reclamar que la voz de Dios sea audible para nosotros, llegue hasta nosotros a través de los profetas, de los instrumentos de Dios, o por Dios en forma directa, o por su palabra, y que tú y yo hagamos caso de eso, sabiendo que así como se le dio la oportunidad a Eliseo de ocupar el lugar de Elías y ser más grande que él como profeta, también Dios te está dando la oportunidad a ti. Pide lo que tú quieras en mi nombre y yo te lo concederé. Cree en Dios y confía en eso. Ora conmigo en este momento una vez más para bendecirte. Padre, bendícenos en tu nombre. Permítenos confiar en tu voz y que nunca más escuchemos otra. Hemos visto los estragos de escuchar voces que no sean las tuyas. En tu amor pedimos que nuestros oídos se sintonicen para escuchar solamente tu voz, para creer solamente en tu palabra, para creer solamente en tus promesas, para saber que tú, oh Dios, has decidido poner un corazón de carne, un corazón dócil que responda a tu voz. Y por eso concluyes el Apocalipsis diciendo, yo estoy a la puerta de tu corazón y te estoy llamando. Si oyes mi voz, abre la puerta. Yo entraré, yo daré el primer paso. Cenaré contigo y tú conmigo y te sentarás conmigo en mi trono. En el nombre de Jesús.
Amén.